Durante siglos, los barcos que cruzaban el Mediterráneo navegaban con una pregunta en mente. ¿Estamos ya cerca del faro? Quédate hasta el final, porque te voy a contar el verdadero motivo por el que el faro de Alejandría fue mucho más que una torre para guiar marineros. Y te voy a revelar un dato que rara vez se menciona, pero que cambiaría todo lo que crees sobre su función. La historia empieza en Egipto, alrededor del año 280 a.C., en la ciudad de Alejandría, fundada por Alejandro Magno y convertida en uno de los centros de conocimiento más grandes del mundo antiguo. Ahí se construyó una de las maravillas del mundo antiguo, el Faro de Alejandría. Fue levantado en la isla de Faros, frente al puerto de Alejandría, y medía, según las fuentes más confiables, entre 100 y 130 metros de altura. Para que te des una idea, eso lo hacía más alto que la Estatua de la Libertad, sin contar su base. Fue la estructura más alta construida por el ser humano durante siglos, solo superada 1000 años después por las catedrales góticas. Pero lo impresionante no era solo su tamaño, sino su propósito: guiar barcos con luz, siglos antes de la electricidad. Los ingenieros usaban espejos de bronce pulido que reflejaban la luz del sol durante el día, y por la noche, encendían fuegos en la cima que podían verse desde más de 50 kilómetros de distancia. Además, la estructura era una obra maestra de ingeniería. Tenía 3 niveles: una base cuadrada, una sección media octagonal y una parte superior circular. Una rampa interior permitía subir con animales de carga la leña necesaria para mantener el fuego encendido. Y todo estaba pensado para resistir los vientos, la sal del mar y el paso del tiempo. Durante siglos, el faro cumplió su función. Sirvió como guía, símbolo de poder y orgullo de la ciudad. Pero también sufrió lo inevitable: el desgaste del tiempo. Terremotos entre los siglos X y XIV lo dañaron progresivamente, hasta que finalmente se vino abajo. Hoy sus restos están sumergidos bajo el mar, frente a la costa de Alejandría. Y sí, puedes bucear y ver los bloques caídos, las estatuas y fragmentos que aún resisten al fondo del puerto. Pero lo que casi nadie cuenta es esto, y ahora sí, el dato poco conocido que te prometí desde el principio: el faro de Alejandría no solo servía para guiar barcos, también se usó como torre de vigilancia militar y defensa costera. En algunos documentos históricos se menciona que los espejos que reflejaban la luz también servían para enviar señales codificadas a otros puntos de vigilancia, e incluso se cree que en ciertas condiciones podían usarlos como arma defensiva para deslumbrar o quemar las velas de barcos enemigos con la concentración de rayos solares. ¿Suena exagerado? Sí. ¿Imposible? No tanto. El matemático griego Arquímedes, unos años después, desarrolló un sistema de espejos similar con el mismo fin. Y aunque muchos consideran eso un mito, hay estudios modernos que demuestran que en condiciones precisas se puede lograr un efecto de concentración solar letal, aunque no tan dramático como para incendiar barcos al instante. Lo que sí es claro es que el faro no era solo una linterna gigante, era también una herramienta de poder, un símbolo de dominio sobre el mar. Si podías construir algo así, podías controlar el paso de las rutas marítimas más importantes del mundo antiguo, y eso, para Egipto, era estratégico. Y mientras los marineros lo veían como una salvación en la niebla, los gobernantes lo usaban como un ojo vigilante que observaba quién entraba, quién salía y con qué intenciones. Esa parte rara vez se menciona. En los libros, el faro es solo una maravilla arquitectónica, pero detrás de cada piedra había política, poder y control, y eso es lo que lo hace tan fascinante. Hoy, más de 2000 años después, la ciudad de Alejandría planea reconstruirlo, no como faro funcional, sino como monumento. Una réplica moderna que recuerde al mundo que alguna vez, en esa costa egipcia, hubo una torre tan avanzada que incluso hoy sigue desafiando nuestra imaginación. El faro de Alejandría no era solo una guía para los barcos, era una advertencia silenciosa. Estás entrando a un puerto que ve todo.
¿Te imaginabas que ese era el verdadero poder oculto del faro? ¿Qué otra maravilla del mundo quieres que te cuente cómo debe ser? Dale like, suscríbete, comenta, activa la campanita. Para más datos históricos contados como deben ser, en Te la cuento como es.